Revelado, joven halla refugio inesperado en la hacienda de un poderoso, transformando su vida para siempre. La tormenta rugió con furia, como si el cielo mismo reclamara venganza. Los vientos aullaban y las gotas de lluvia caían con tal fuerza que parecían pequeños martillos, golpeando la tierra cansada de Facundo. El joven de 22 años miraba impotente como el agua se llevaba a su hogar, el rincón donde había crecido, donde las risas de su padre resuenan aún en su memoria. La muerte de su papá había dejado un vacío tan grande como el cielo gris. Todo lo que le quedó fue su madre y una pequeña parcela de tierra que, ahora, estaba en peligro de desaparecer. Cuando la tormenta amainó, Facundo se encontró solo y perdido. Sin un refugio, decidió buscar ayuda y se dirigió a la imponente hacienda de don Alejandro. Su estampa alto y robusto era conocida por todos, un terrateniente serio y con escaso tiempo para la compasión. Al llegar, sus pasos resonaban con un eco de inseguridad. ¿Lo aceptarían en un lugar de tanta riqueza? En la hacienda, las paredes de adobe y los techos de teja parecían mirarlo con desdén, recordándole que no pertenecía a ese mundo lleno de lujos y privilegios. La primera noche fue difícil. Acostado en un rincón oscuro, Facundo ocultaba su angustia tras cada susurro en el viento. Sin embargo, a medida que lo observaba, notaba que don Alejandro también tenía una sombra a cuestas. Fue durante una charla inadvertida con la cocinera, que dejó escapar una frase: a veces, los poderosos cargan más dolor que los pobres. Facundo, intrigado, comenzó a ver en don Alejandro a un hombre quebrantado, no solo un enemigo. Días se convirtieron en semanas. En la hacienda, la opulencia chocaba con su alma humilde, mientras luchaba por pagar las cuentas y mantener a su madre. En cada mesa llena de banquetes, Facundo recordaba las cenas sencillas que compartía con su padre. Pero su corazón no podía ignorar que la comunidad también estaba en peligro. Rumores hablaban de la venta de la hacienda. Don Alejandro debía saldar deudas, y eso significaba desalojar a los trabajadores del campo, a sus amigos, a su gente. Facundo se convirtió en la voz del pueblo. Con el sudor de su frente y una determinación renovada, enfrentó a don Alejandro. Sabía que la confrontación lo llevaría a la puerta del conflicto, pero no podía permitir que su hogar, y el de muchos otros, desapareciera. No dejaré que esto suceda, gritó en una reunión, su corazón latiendo al compás de las esperanzas de su comunidad. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, la tensión crecía. Durante un tenso encuentro, Facundo sintió que la verdad sobre don Alejandro podría ser la clave para salvar su comunidad o destruir cualquier esperanza. Si solo supiera lo que lo atormenta. Se plantó ante la mirada fría del terrateniente, el mundo de ambos tan distante, pero a la vez atrapados en la misma lucha. El silencio en la habitación se volvió ensordecedor, y su corazón atravesó el umbral del miedo y la valentía. Mirando a su gente, Facundo se dio cuenta de que estaba listo para desatar la verdad. La pregunta asomó en el aire: ¿qué sacrificios están dispuestos a hacer para unirse en la lucha por lo que es justo? El aire se volvió denso, casi palpable, mientras Facundo tomaba aliento para hablar. Cada palabra que salió de su boca resonaba con el fervor de una pasión recién descubierta. Don Alejandro, sabemos que la hacienda enfrenta una crisis. Pero no puede ser a costa de nuestras vidas, de nuestra dignidad. Las miradas del pueblo lo apoyaban, eran como balas de motivación que le atravesaban el pecho. Don Alejandro se hizo el desentendido, jugando con un reloj antiguo en su muñeca, mientras sus finos labios esbozaban una mueca que no llegaba a ser una sonrisa. ¿No entienden el peso de mis decisiones, muchacho?, respondió, su voz profunda sonaba como un eco en la sala grande. Las deudas son un monstruo voraz. La hacienda se vende o se hunde. La determinación de Facundo se fortaleció. Pero, ¿a qué precio? Nuestros campos, nuestras casas, ¿acaso no son tan valiosos como las cifras en su balance? Las palabras de Facundo reverberaron en los corazones de todos los presentes. Era la chispa que necesitaban, la voz que les había sido negada durante tanto tiempo. Sin embargo, en el fondo, sentía el peso de la incertidumbre. La resistencia y la lucha era un camino peligroso, y hasta el momento, no había señales de que don Alejandro estuviese dispuesto a ceder. Pasaron los días y la atmósfera en la hacienda se tornó tensa. Facundo y sus amigos comenzaron a organizar reuniones secretas en el bosque cercano, compartiendo sus miedos y esperanzas.
En cada encuentro, las caras de sus compañeros brillaban con una mezcla de miedo y determinación. Sin embargo, un mal presagio surcaba el aire. ¿Qué pasaría si don Alejandro tomaba represalias? Una noche, bajo la tenue luz de la luna, mientras el murmullo de la naturaleza envolvía el encuentro, un nuevo plan nació. Facundo miró a sus amigos y dijo con voz firme: lucharemos por nuestras tierras. Pero también debemos entender a don Alejandro. Quizás haya una forma de unir nuestras fuerzas en vez de desgastarnos en confrontaciones. Su propuesta fue recibida con murmullos de aprobación y escepticismo. La estrategia se fue formando, lentamente como una tela de araña, entrelazando sus destinos con los de aquellos que parecían tan distintos. Facundo se adentró en la vida de don Alejandro, buscando entender las raíces de su angustia. Tenía que descubrir qué historia escondía aquel hombre de mirada severa y corazón desgastado. Un día, logró atraer la atención de don Alejandro mientras ayudaba en los establos. Sin querer, Facundo reveló que había escuchado rumores sobre los problemas económicos y la posible venta. Don Alejandro se detuvo y lo miró fijamente, como si al observar a Facundo, reconociera algo que había perdido en su propia vida. Las decisiones que tomo no son fáciles, joven. Pero a veces uno no tiene más opciones, confesó. En ese momento, un destello de esperanza cruzó por el rostro de Facundo. Si don Alejandro estaba dispuesto a compartir su carga, quizás había una oportunidad para todos, una salida que protegiera tanto la hacienda como a la comunidad. Sin embargo, el reloj corría, y la posible ejecución de la venta estaba más cerca. Lograr la unión entre don Alejandro y su comunidad se volvía una carrera contra el tiempo. Facundo sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Mientras miraba al horizonte, un sentimiento de urgencia se apoderó de él. Tendría que actuar rápido, o todo lo que amaba podría perderse para siempre. De repente, un grito rasgó la oscuridad de la noche. «Facundo. Pasa algo en el pueblo», gritó uno de sus amigos desde las sombras. La ansiedad se adensó y la incertidumbre llenó el aire. ¿Qué habría ocurrido ahora? Facundo dio un paso hacia adelante, su corazón latía frenéticamente. Sabía que cada decisión era crucial, y el futuro de su comunidad estaba en juego. Con su mente llena de preguntas, se lanzó a la oscuridad de la noche, preparado para descubrir lo que el destino había deparado. Cuando llegó al pueblo, una escena impactante lo recibió. Pero no podía imaginar lo que estaba por descubrir. El pueblo se había reunido en la plaza, un mar de rostros ansiosos y confusos. Las voces se entrelazaban en un torbellino de murmullos y el aire estaba cargado de preocupación. Facundo se acercó corriendo, su mente agitada por la posibilidad de que todo se hubiera descontrolado. ¿Qué había sucedido? Una de sus amigas, Mariana, lo avistó y corrió hacia él, el brillo de sus ojos reflejando una mezcla de temor y determinación. «Facundo, han llegado unos hombres al pueblo. Dicen que vienen de la capital, quieren comprar nuestras tierras», susurró, casi sin aliento. Su estómago se contrajo y una oleada de rabia mezclada con miedo lo recorrió. «¿Quiénes son?», preguntó, la voz entrecortada por la angustia. «Son enviados de don Alejandro. Están ofreciendo dinero a quienes estén dispuestos a vender», contestó Mariana, sus puños apretados como si intentara contener su frustración. La noticia lo golpeó como un puño, cada palabra resonando como un simbolismo de traición. Facundo sabía que no solo se trataba de tierras. Se trataba de historia, de raíces. Cada parcela representaba generaciones, luchas y sacrificios de sus familiares. El ciclo de depredación y despojo no podía continuar. «Esto no puede quedar así», exclamó Facundo, levantando la voz para hacerse escuchar entre la multitud. «Debemos unirnos, organizar una respuesta. No podemos permitir que nos quiten lo que es nuestro». Esta vez, no estarán solos. A medida que hablaba, notó cómo la gente comenzaba a elevar la voz, a compartir preocupaciones. El temor se estaba convirtiendo en una llama de resistencia. Era como si, de repente, el pueblo entero comenzara a despertar de un letargo que parecía interminable. «Salgamos en bloque a hablar con ellos. No dejen que el miedo les paralice. Sabemos lo que queremos y lucharemos por ello», continuó Facundo, mientras el fervor crecía a su alrededor. Mariana, ahora junto a él, lo miró con una mezcla de admiración y susto. «Pero, Facundo, ¿y si ellos deciden tomar represalias? Ya han mostrado su poder antes», le advirtió, con un hilo de preocupación en su voz. «Ese es el precio del miedo que hemos guardado demasiado tiempo». «Yo prefiero luchar», respondió con firmeza, sintiendo que estaba hablando no solo por él, sino por cada uno de ellos. Desde los ancianos hasta los más jóvenes, todos merecían tener voz. La noche se encendía con la fuerza de sus emociones, y Facundo sintió que la decisión estaba tomando forma.
Se adentró en la plaza, levantando la mirada hacia el cielo estrellado, confidente de que el destino no solo lo guiaba a él, sino a todos en el pueblo. Con una nueva determinación, llamaron a una reunión en el corazón del pueblo. Cada familia debía estar presente, cada voz debía ser escuchada. Los murmullos se convirtieron en cantos de unidad, el eco de su historia rebosante de esperanza. La asamblea se llevó a cabo en la plaza, y mientras el grupo se reunía, Facundo presionó para que todos hablaran. Historias de despojo y dolor salieron a la luz, pero también relatos de resistencia y unión. Era el momento de abrir los ojos a la realidad, de dejar atrás la sombra de la resignación. Sin embargo, justo cuando la energía comenzaba a elevarse, una figura encapuchada apareció en el borde de la luz. Silencio. La atmósfera se tornó tensa, cada respiración contenida. La figura avanzó lentamente, y a cada paso, el murmullo se intensificó. Sé por qué están aquí esta noche, dijo la figura con una voz desconocida. Y tengo algo que puede cambiarlo todo. Facundo sintió el corazón latir con fuerza, suspenso entre la esperanza y el miedo. ¿Podría ese encuentro revelar una solución? ¿O sería el inicio de una purga desesperada? Las respuestas podría traer consigo tanto la redención como la ruina. La figura encapuchada se detuvo en el centro de la plaza, iluminada por la tenue luz de las antorchas. Las sombras danzaban en su rostro, ocultando su identidad pero no el peso de su presencia. Los murmullos se detuvieron por completo, una expectación palpable creció entre los presentes. ¿Quién eres? Pudo articular Facundo, el eco de su voz resonando en la tensión del ambiente. Su corazón latía con fuerza, pero la rabia y la determinación empujaban cada palabra hacia la superficie. Con un movimiento lento, la figura se quitó la capucha, revelando un rostro que muchos en el pueblo reconocieron. Era Elena, una antigua amiga de Facundo y, a la vez, la hija de un poderoso hacendado que había mirado siempre a su pueblo desde la distancia. Su mirada, intensa y determinada, se posó sobre cada uno de ellos. He venido a ayudar, declaró. ¿Ayudar? ¿De verdad crees que podemos confiar en ti? Gritó alguien desde el fondo. La desconfianza se palpaba en la mirada de la multitud, las cicatrices de las traiciones pasadas aún frescas en su memoria. Elena levantó la mano, pidiendo silencio. Lo sé. Pero he visto más de cerca la avaricia de mi padre, sus negociaciones y cómo se burla de nuestros sueños. Ellos están dispuestos a usar todo lo que tienen, pero nosotros también tenemos algo poderoso, nuestra unión, respondió, su voz firme y llena de pasión. Facundo sentía un torbellino de emociones. La vida de Elena había estado marcada por comodidades y privilegios que a él y a su familia les habían sido negados, pero había un fuego en su mirada que lo incomodaba. ¿Podía fiarse de alguien que había estado del otro lado? ¿Qué es lo que propones?, preguntó Facundo, apretando los dientes mientras se hablaban viejos miedos en su mente. Podemos crear un plan. Tenemos que ser astutos. Las tierras son valiosas para ellos, y si les hacemos creer que están en peligro, tal vez podamos retenerlas. Necesitamos un frente unido, y eso comienza desde aquí, respondió Elena, su voz cargada de urgencia. Las miradas se encontraron, y en los rostros de los vecinos de Facundo se reflejaban la esperanza y el temor. ¿Qué haremos, Facundo?, preguntó Mariana, acercándose a él. Dando un paso hacia adelante, él la miró a los ojos, viendo en ellos el mismo impulso de resistencia que ardía en él. Necesitamos llevar este mensaje a cada rincón del pueblo. No se trata solo de tierras, se trata de nuestra dignidad. Si todos estamos de acuerdo, lucharemos en esta batalla juntos, exclamó, y la multitud asintió lentamente. La tensión comenzaba a transformarse en energía colectiva, sus corazones se compactaban en un latido único. Alza ahora destellos de coraje, una llama que los empujaba hacia una dirección. Pero entonces, un eco lejano de caballos resonó en la noche. El tiempo se detuvo. Miren, dijo Elena, deslizándose hacia un costado. ¿Vienen? Los hombres de don Alejandro estaban a la vista. El pánico se desató en el rostro de algunos, pero Facundo se puso de pie, rigidizándose como un roble. No cederemos, murmuró para sí mismo, mirando a sus amigos. ¿Están listos para pelear?, preguntó Facundo, sintiendo la adrenalina recorriendo su cuerpo, un rugido de resistencia creciente. La muchedumbre lo miró, uniendo la mirada en un solo grito de unión. Todo dependía de ellos, de la verdad que habían decidido abrazar, pero mientras se preparaban para enfrentar a los enviados de don Alejandro, una pregunta cruel interrumpió sus pensamientos: ¿qué pasaría si sus promesas eran solo un engaño para separarlos de la verdad? Esa duda pesaba más que nunca y con cada paso que daban hacia adelante, el eco del peligro se hacía más fuerte. Facundo sintió la urgencia del momento, inminente y temible.
Los hombres estaban a punto de llegar y el tiempo se agotaba, la batalla por la tierra y por su voz estaba a punto de comenzar. ¿Serían suficientes la unidad y el coraje para cambiar el rumbo de su destino? Las respuestas estaban a la vuelta de la esquina, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. El viento soplaba con fuerza, llevando consigo el polvo del camino mientras los hombres de don Alejandro se acercaban con determinación. Facundo sintió que su corazón palpitaba al ritmo del caos que se avecinaba. Cada paso que daban los jinetes resonaba como un tambor en su pecho. ¿Qué hacemos?, preguntó rápidamente Mariana, su voz apenas un susurro entre la multitud. Formaremos un frente. No podemos permitir que se nos arrebate lo que es nuestro, respondió Facundo, aunque la duda intentaba hacer mella en su convicción. Era realmente el momento de luchar. Elena lo miró fijamente. Debemos estar preparados para todo. Si nos escuchan y ven que estamos unidos, tal vez retrocedan. Su mirada transmitía fuerza, pero por dentro, Facundo se debatía. Había escuchado hablar de la brutalidad de don Alejandro y sus hombres, y la sombra de ese miedo lo envolvía como una niebla densa. Vamos, dijo, y comenzó a caminar hacia la plaza, donde la multitud comenzaba a organizarse. Aunque su voz temblaba, él sabía que debía mostrarse fuerte. No solo por él, sino por todos los que habían llegado a esa plaza buscando algo de esperanza. El tiempo de las palabras había terminado, ahora era el momento de actuar. Cuando la primera reprensión de los hombres de don Alejandro se escuchó a lo lejos, los corazones de todos se detuvieron un instante. Facundo pudo ver las expresiones de miedo y duda en los rostros de sus amigos. Se pasó la lengua por los labios secos y trató de recordar la razón por la que habían llegado hasta aquí. ¿Cuántas veces se habían sentido impotentes? Escúchenme, empezó, intentando dar algo de ánimo. Aquí estamos, todos juntos. Esto no es solo por nosotros, es por nuestros hijos, por nuestras familias. No dejaremos que nos sigan pisoteando. Un murmullo de acuerdo comenzó a sonar entre la multitud, como un eco que crecía en fuerza. La luz de la plaza pareció aumentar al compás de su palabra, y un brillo de esperanza despertó en algunos ojos. Si estamos unidos, somos fuertes, continuó Facundo, sintiendo como la energía comenzaba a fluir entre ellos. Venimos de las raíces de esta tierra, y no dejaremos que nadie nos despoje de nuestra identidad. Los jinetes se detuvieron a unos metros, sus ojos oscuros y duros observando el panorama. Uno de ellos, un hombre corpulento con cicatrices que contaban historias de batallas pasadas, avanzó. Retírate, Facundo. Esto no es un juego. Regresen a sus casas, o enfrentarán las consecuencias. Nunca, gritaron varios al unísono, fortaleciendo el grito de resistencia. Facundo, con la adrenalina corriendo en sus venas, sintió que el aliento de todo lo envolvía, convirtiéndolo en un faro de fuerza. Alzó su brazo, haciendo señas para que siguieran, mientras sus palabras tomaban forma. No recularemos ante la presión. Estamos listos para luchar. Un rostro conocido se alzó entre la multitud. Era Mateo, su viejo amigo, quien en todo ese tiempo había agachado la cabeza ante la avaricia de los hacendados. Pero hoy, su mirada brillaba con una nueva luz. Estoy contigo, Facundo. No tenemos nada que perder. Pero el tiempo se deslizaba como arena entre los dedos. Facundo sabía que debían actuar rápido. Con un grito enérgico, señaló el camino hacia la entrada del pueblo. Avancemos. Hasta la hacienda. Pero, a medida que se movían, un grito desgarrador se oyó desde el fondo de la plaza. Una figura emergió, tambaleándose, con una expresión de terror. Era la hermana de Facundo, Sofía, su rostro pálido y angustiado. Facundo. ¿El fuego? La hacienda está ardiendo. La confusión y el pánico se desató en la multitud. ¿Qué significaba eso? Se habían anticipado al ataque. Facundo sintió un nudo en el estómago. La batalla por la dignidad y la tierra apenas comenzaba, y ahora, la llamativa verdad de su hogar los perseguía. Podrían resistir el fuego y el futuro incierto que les aguardaba. Mientras el humo comenzaba a ascender en el cielo, una pregunta latía en su mente: ¿estaría todo perdido antes de empezar a luchar? Facundo sintió que las palabras de Sofía eran un golpe en el pecho. La hacienda, el símbolo de su historia y su hogar, se convertía en cenizas ante sus ojos. Un grito desgarrador se escapó de sus labios, y en un instante, el murmullo de determinación que había forjado en la plaza se desvaneció en un caos de dudas y temor. ¡Rápido, todos! ¡Hacia la hacienda! Facundo gritó, empujado por una energía frenética. Sus pies se movieron, corriendo hacia la distancia inflamándose de horror. No podía permitir que el fuego se llevara todo ante su inacción. La gente lo siguió,
pero sus miradas eran distintas, cargadas de incertidumbre. Mariana, temblando a su lado, aferraba su brazo. Facundo, ¿estás seguro? ¿Y si hay más jinetes esperándonos? Debemos hacer algo. Su voz era un hilo en el viento. No solo luchaban por sus tierras, estaban peleando por su futuro, por los recuerdos que cada rincón de la hacienda guardaba, mientras se acercaban al camino polvoriento que llevaba a la casa. El olor a humo llenaba el aire, y las llamas danzaban a su alrededor, devorando los hectáreas que habían sido testigos de risas y sueños. A medida que cruzaban la entrada de la hacienda, el calor abrasador los envolvió, y el resplandor de la destrucción iluminó sus rostros. El paisaje, una vez vibrante, ahora parecía un infierno. Algunas estructuras se habían derrumbado, mientras que otros estaban en el borde del colapso. La desesperación creció como una ola, pero algo dentro de Facundo se encendió, sabía que no podían permitir que todo terminara aquí. Sofía. Mateo. Mariana, gritó, encontrándolos entre la multitud, no podemos rendirnos. Vamos a hacer todo lo posible por salvar lo que queda. A buscar agua. Que nadie se quede atrás. Sofía estaba aún pálida y temblorosa. ¿Y si no podemos? Preguntó, su voz ahogada. Debemos intentarlo. Facundo le respondió, sintiendo el ardor de la lucha en su pecho. Esto es nuestra vida, lo que hemos construido. No cederemos tan fácilmente. Entre el griterío caótico de la marcha, Facundo se dio cuenta de que las llamas no eran solo un fuego físico, eran como las batallas que llevaban dentro. Un fuego que lo llevó a preguntarse por qué habían llegado hasta aquí, y por qué una parte de él aún dudaba en levantarse contra don Alejandro, su enemigo. Pero su resolución era más fuerte que nunca. Mientras rogaba en su mente por ayuda, vio a una figura entre las llamas. Un hombre de rostro conocido, el viejo Javier, un ex agricultor que había trabajado antes en la hacienda. Con su mano elevada, parecía gritar algo. Facundo. Ven. La piscina de riego está al costado. Rápido, sin dudarlo, Facundo corrió hacia él, seguido de un grupo entusiasta que, a pesar del miedo en sus corazones, mantenía un hilo de esperanza. La piscina de riego se convirtió en su refugio improvisado, y comenzó a formar una cadena humana para llenar cubos. Mientras el fuego crepitaba en el fondo, el sudor resbalaba por su frente mientras sus compañeros pasaban los baldes de agua, y en cada viaje, su voluntad se reforzaba. Esto no puede ser el final. Repetía Facundo, mientras la fuerza de su comunidad se fortalecía alrededor de él, con cada mano que se unía en un esfuerzo compartido. Pero dentro de la mente de Facundo, la pregunta persistía, ¿sería suficiente su valentía para combatir el fuego que amenazaba no solo su hogar, sino su esencia misma? Cuando previeron un estruendo en lo profundo de la hacienda, un edificio se desplomaba bajo la presión del fuego. Facundo se detuvo en seco, el sonido resonó como un aviso. Sería esta la señal de algo peor que lo que ya estaban enfrentando. El sudor frío corrió por su espalda, mientras miraba las brasas volar al cielo, supo que su lucha apenas comenzaba. Algo mucho más oscuro se avecinaba, y la verdad estaba a punto de ser revelada. ¿Qué otro enemigo se ocultaba entre las cenizas? La cadena humana seguía su incansable recorrido, llenando baldes y lanzando agua al fuego que devoraba la hacienda. Facundo sentía como la adrenalina corría por sus venas, mientras el clamor de la comunidad lo envolvía. Era un hervidero de emociones, miedo, esperanza y, sobre todo, determinación. Rápido, no nos detengamos. Gritaba, empujando a quienes lo rodeaban a dar un paso más, a no dejarse vencer por el pánico. La piscina de riego, sudorosa y desbordante, era el faro en medio de esa tormenta de caos. Cada vez que un balde era vaciado, parecía que el fuego perdía un poco de su fuerza. Sin embargo, no era suficiente. Los gritos de desesperación resonaban junto al crepitar de las llamas. En el fondo de su pecho, Facundo sabía que cada segundo desperdiciado era un segundo más que las llamas aprovechaban para acabar con su hogar. Mateo, aquí, llamó Sofía, intentando alzar su voz sobre el estruendo. Ella y el joven se encontraron en una esquina, donde el fuego había comenzado a consumir la estructura de lo que había sido la entrada principal. Debemos llevar agua ahí. Insistió, señalando la puerta que, pesadamente, se estaba derrumbando. Con un brillo decidido en los ojos, Mateo asintió y ambos corrieron juntos hacia el fuego. Pero justo al llegar, un estruendo rompió el aire, una parte del tejado colapsó, levantando una nube de escombros y cenizas que los tomó por sorpresa. Facundo sintió como su corazón se detenía. Sofía, gritó, la imagen de su amiga atrapada entre las llamas se dibujó en su mente. A pesar del temor, la joven salió ilesa, cubierta de polvo, pero intacta. Estamos aquí, Facundo. No hay tiempo que perder, le respondió, mientras se levantaba del suelo.
Sin embargo, en el fondo, se notaba que la calma exterior era solo una fachada. La ansiedad de lo que podría pasar pesaba sobre ella como una sombra. Centrémonos. Llenemos esos cubos y mantengamos el fuego controlado. A pesar del alboroto, gran parte del grupo había tomado un nuevo impulso y, como si un espíritu renovador hubiera despertado en ellos, se pusieron a trabajar nuevamente. Facundo dirigió su mirada al cielo, buscando alguna señal. Una ráfaga de viento cambió de dirección y lo que antes parecía un mar de llamas, comenzó a tomar forma más aterradora. Esto no es solo fuego, pensó, su mente empujándolo a una revelación inminente. Las llamas no solo amenazaban su hogar, sino eran un mensaje que venía del pasado, una advertencia de lo que se avecinaba, mientras la lucha en la hacienda continuaba. Javier, el viejo agricultor que había guiado a Facundo hacia la piscina, apareció entre los hombres y mujeres trabajando incansablemente. Su rostro estaba marcado por el sudor y el agotamiento, pero sus ojos reflejaban la sabiduría de aquellos que han vivido más de una batalla. Facundo, dijo con voz grave. Hay algo que debes saber. Facundo se giró hacia él, el miedo y la curiosidad danzando en su pecho. ¿Qué es, Javier? Preguntó, mientras el ruido y el fuego parecían ralentizarse a su alrededor. Debes saber que esto fue planeado, y no solo por don Alejandro. La frase resonó como un trueno en su cabeza. Facundo sostuvo su aliento, las llamas pareciendo un susurro lejano mientras las palabras de Javier convirtieron el instante en eternidad. Algo más oscuro acecha, criaturas que no se ven, pero que están detrás de todo esto. Y tú eres el que puede hacer que todo cambie. Facundo sintió como si el tiempo se detuviera. Cambiar un destino ya marcado. Musitó, su ser tambaleándose entre la realidad y la incredulidad. Los cristales en su interior comenzaron a romperse en mil pedazos. Ahora, no solo se trataba de su hogar, sino de un secreto ancestral que amenazaba con consumir todo lo que amaba. ¿Cuál sería su papel en este nuevo conflicto que había emergido de las llamas? Podría cargar con esa carga. Mientras la luz crepuscular iluminaba el humo que ascendía a los cielos, un nuevo peligro se cernía sobre él. Había encontrado un hilo de verdad entre los escombros, pero ahora debía decidir si se atrevería a desentrañarlo o dejaría que la sombra lo consumiera. Facundo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Lo que venía estaba lejos de ser un simple fuego. La lucha por la hacienda era solo el comienzo de una batalla más grande. ¿Qué secretos oscuros estaba a punto de descubrir? Facundo respiró hondo, un intento de despejar su mente. El calor del fuego continuaba lamiendo con fuerza, mientras los rostros de sus amigos se entrelazaban en una danza de desesperación y tenacidad. ¿Qué haré?, se preguntó una y otra vez, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Javier lo observaba, sus ojos llenos de una tristeza profunda, como si comprendiese que para Facundo, la batalla no solo sería física. Si esto fue planeado, entonces hay alguien detrás de todo esto y debo averiguar quién. La determinación brotó dentro de él como un nuevo fuego, uno que tenía el potencial de quemar su miedo o consumirlo por completo. Javier, ¿qué debemos hacer ahora? ¿Cómo luchamos contra lo desconocido? Inquirió, su voz temblorosa, pero firme. Primero, tenemos que salvar lo que queda de la hacienda. Pero luego, una elección difícil te espera, respondió Javier, su tono grave y serio. No hay vuelta atrás, Facundo. Recuerda que el conocimiento trae consigo una responsabilidad. La comunidad continuaba lanzando baldes, y Facundo se unió una vez más al esfuerzo. Sintió la humedad en su piel y el estrés acumulado en sus músculos, pero a medida que el agua se deslizaba hacia las llamas, su mente comenzó a formular planes. En su corazón, la noción de que cada paso que daba lo acercaba más a la verdad le otorgó un nuevo propósito. Facundo. El grito de Sofía lo sacó de su ensimismamiento. Ella señalaba hacia el lado de la casa, donde se veía una sombra moverse entre el humo. ¿Ves eso? Creo que hay alguien atrapado. Su voz temblaba, una mezcla de preocupación y valentía. Sin dudarlo, Facundo echó a correr hacia la dirección que ella había indicado. A medida que se acercaba, la figura se hizo más visible, un hombre de estatura alta, con las manos cubiertas de cenizas. Ayúdenme, suplicó con voz ahogada. Facundo, junto a Sofía, se lanzó sobre él, tirando de su chaqueta para arrastrarlo hacia la seguridad, mientras el fuego rugía demoníacamente tras ellos. Rápido, al agua, gritó Facundo, y mientras lo arrastraban, notó algo en el hombre, un brillo en sus ojos que parecía recordar un pasado lejano. ¿Quién eres?, preguntó entre jadeos mientras sacaban al hombre del infierno ardiente. Yo soy Emiliano, dijo el hombre, sorprendido de estar aún vivo. Pero fue la manera en que pronunció su nombre lo que sacudió a Facundo. La historia de Emiliano era conocida en la comunidad,
un antiguo aliado de sus padres, un hombre que había luchado arduamente por la tierra que ahora ardía. Debo ayudarles, hay más en juego de lo que cree. Más en juego, repitió Facundo, sus ojos intercambiando miradas con Sofía. El giro del destino se tornaba inquietante, los gritos de angustia afuera no cesaban, pero ahora en el fragor del caos, también nacía una nueva alianza. Emiliano, ¿qué sabes de lo que está pasando? ¿Por qué el fuego y lo que realmente quieres? Preguntó Facundo, sintiendo que la revelación estaba a punto de estallar. Pero antes de que Emiliano pudiera responder, un sonido ensordecedor resonó desde el interior de la hacienda, como un eco de advertencia. El fuego está mostrándonos algo, gritó Javier, quien se acercaba de nuevo, el rostro pálido. La atención de todos se vio atraída hacia el murmullo creciente, una especie de canto en el viento que pareció envolverlos. Debemos irnos de aquí, sugirió Sofía, el miedo reflejado en sus ojos. Sin embargo, las palabras de Emiliano pesaban más que el ruido del fuego. No podemos huir. Debemos enfrentarlo, dijo, notando una determinación renovada en Facundo. Estaba listo para desenterrar los secretos que llevaban escondidos tanto tiempo. Mientras el aire se vuelve denso con la amenaza y la expectativa palpitan en el ambiente, Facundo sintió que el camino a seguir se delineaba ante él. Había algo más grande esperando ser revelado que el fuego que ahora ocupaba su hogar. ¿Qué misterios se desatarían si se atrevían a buscar las respuestas ocultas? El eco de la advertencia resonó otra vez en su mente y un nuevo sentido de urgencia se encarnó en su corazón. Debo saber más, pensó, mientras alzaba la mirada hacia las llamas. La batalla apenas comenzaba. Facundo sintió que el calor del fuego no solo ardía a su alrededor, sino que también chisporroteaba en su interior. La urgencia de la situación lo empujaba a actuar, y un nuevo impulso lo llevó a acercarse a Emiliano. ¿Qué quieres decir con que hay más en juego? La pregunta brotó con fuerza, un desafío lleno de incertidumbre. Emiliano dio un paso atrás, su mirada volando sobre las llamas que devoraban la hacienda como un monstruo hambriento. Lo que estamos enfrentando no es solo un simple incendio. Es un mensaje, un intento de borrar el pasado, explicó, su voz temblando por la mezcla del miedo y la autoridad que emanaba de sus palabras. Borrar el pasado. Repitió Facundo, sintiendo que su corazón latía con más fuerza. Lo que Emiliano decía comenzaba a hacer eco en su mente. Quería alguien eliminar toda la historia de su familia. ¿Qué te hace dueño de la verdad?, lo interrumpió Javier, desconfiado. Incluso yo soy víctima, dijo Emiliano, visiblemente afectado, mientras se pasaba la mano por el cabello revuelto. Pero hay secretos en estas tierras y solo aquellos que se atrevan a buscar la verdad podrán detener esto. El fuego rugió detrás de ellos, y a pesar de la intensidad del momento, Sofía no podía apartar la mirada de Emiliano. Había algo profundo en sus ojos, revelando una tristeza que resonaba con su propia historia. ¿Cómo podemos luchar contra lo que no conocemos?, preguntó Sofía, su voz un eco de desesperación y necesidad. Facundo vio los reflejos de sus temores en su mirada, y supo que juntos tendrían que encontrar un camino. Tenía que recordar que no estaban solos en esta lucha. Hay un antiguo refugio, continuó Emiliano, sus ojos brillando con la chispa de la esperanza. Un lugar donde los secretos duermen. Guardaréis lo que queda de la hacienda mientras investigamos. Debemos hacerlo antes de que el fuego consuma más que solo esta estructura, Facundo tituló hacia Javier, una mezcla de asentimiento y duda en el rostro del amigo. ¿Y si estamos metiéndonos en algo que no comprendemos del todo?, preguntó. Más que nunca, es momento de arriesgar por aquellos que amamos. No podemos permitir que lo desconocido nos aterrorice, dijo Javier, dispuesto, empujando a Facundo a dar un paso al frente. Sentía el aliento de su comunidad a su lado, cuyas esperanzas estaban depositadas en ellos. Vamos, murmuró Facundo, su voz resonando fuerte, aunque su corazón aún titubeaba como una llama. Se dirigieron hacia el lado opuesto de la hacienda, mientras el fuego continuaba devastando el pasado. La risa y las historias de generación en generación parecían desvanecerse en el aire caliente, y se preguntó si el refugio al que Emiliano conducía podría restaurar esas memorias. Cuando llegaron al borde de un antiguo gallinero ahora desmoronado, Emiliano se detuvo. Aquí está, dijo, señalando un pequeño exceso cubierto de escombros. No se pueden dejar huellas. Lo que se encuentra dentro puede ser clave para enfrentar lo que viene. El temblor del destino palpitaba en su pecho. Facundo miró a Sofía y a Javier. No da marcha atrás. ¿Listos?, preguntó, sintiendo como su voz volvía a llenarse de fuerza. Las miradas coincidieron, y todos asintieron al unísono, un pacto de valentía que trascendería el miedo. Emiliano tomó la delantera, guiando a Facundo y Sofía adentrándose en la oscuridad. A medida que se adentraban, la sombra de lo desconocido se extendía a su alrededor,
y los murmullos del viento parecían advertirles de secretos latentes. Una sensación de alerta caló hasta lo más profundo de sus almas. Lo que descubrieran podría cambiarlo todo. De repente, una revelación resonó en la espaciosa penumbra. ¿Qué pasa si esto está relacionado con nuestros padres? Susurró Sofía, sus ojos abriéndose como faros de luz. El pensamiento quedó flotando en el aire, mientras la pregunta se posaba sobre ellos como una sombra inminente. Así, entre susurros y promesas de verdad, la verdad comenzaba a sacudirse. ¿Dónde los llevaría esa búsqueda? Lleno de incertidumbre, Facundo entendió que el camino se extendería mucho más allá de lo que jamás imaginó. Las llamas a sus espaldas, los secretos al frente y el eco de la historia de su familia resonando en el aire. El fuego, que había consumido la hacienda, se convirtió en símbolo de cambio, la chispa inicial que encendería algo más profundo. Facundo se encontró en el centro de la tormenta, no solo su hogar ardía, sino también las viejas creencias de lo que podía y no podía ser. Había llegado a un punto sin retorno. Con Sofía y Emiliano a su lado, iniciaron su búsqueda en el gallinero, donde las sombras y los ecos del pasado parecían resonar con fuerza. El interior era oscuro y polvoriento. Mientras Emiliano movía algunos escombros, una vieja caja de madera apareció. Su corazón latía con intensidad al pensar en las respuestas que podían hallar. Al abrirla, un conjunto de documentos amarillentos y fotos familiares emergieron. Era el legado oculto de sus padres, una conexión entre sus vidas y la historia de la hacienda. «Mira», exclamó Sofía, sosteniendo una imagen de su madre junto a la madre de Emiliano, ambas sonriendo en un evento que parecía haber sido una celebración comunitaria. El amor que irradiaban en la fotografía contrarrestaba el caos en el que se encontraban. Mientras revisaban los papeles, Facundo leyó en voz alta fragmentos sobre la lucha de sus padres por mantener la hacienda en manos de la comunidad, pero también hizo eco del sufrimiento de don Alejandro, quien había perdido a su esposa en esas mismas tierras en busca de los sueños que le había quedado ciego para alcanzar. Todo esto, este dolor, esta lucha, está interconectada, murmuró Facundo, mientras una ola de comprensión le atravesaba el alma. De inmediato supo que debían confrontar a don Alejandro. Él no era solo un villano en su historia, sino un hombre herido que había perdido su camino. Facundo sintió que el fuego que había destruido su mundo, también les estaba ofreciendo la oportunidad de forjar un nuevo capítulo. Aunque sus corazones palpitaban con temor, decidieron salir del refugio y regresar a la plaza. El aire estaba impregnado de un nuevo propósito. La lucha no se trataba solo de tierras. Era una batalla por corazones, por recuerdos, por la comunidad que había estado tan cerca de desvanecerse. Mientras caminaban de regreso, las llamas iluminaban el camino, y Facundo se dio cuenta de lo valioso que era tener a su gente a su lado. Nunca pensé que encontraría fuerza en la adversidad, dijo Sofía con voz entrecortada. Tal vez este fuego sea justo lo que necesitábamos para darnos cuenta de lo que realmente importa. Cuando llegaron a la plaza, un murmullo de voces resonó a su alrededor. La comunidad estaba reunida, y los rostros cansados brillaban con una luz renovada. Era el momento de alzar la voz juntos. Facundo subió a una caja de madera como un pequeño estrado improvisado, y antes de que hablara, sintió el peso de su responsabilidad. Amigos, hermanos, miren lo que hemos perdido. Pero también, miren lo que aún podemos salvar. No solo la hacienda, sino nuestra unión y nuestra historia. Las miradas de su comunidad se encontraban en él, y recuperó la determinación en medio de sus corazones cansados. Debemos reunirnos, no solo para luchar contra don Alejandro, sino para buscar una solución juntos. Hay más que solo dinero en juego. Se trata de nuestra dignidad y de reconocer que tal vez, solo tal vez, podamos sanar las viejas heridas. El eco de su voz resonó con fuerza. Amelia, una anciana del pueblo, se acercó, y acumulando lo que sabía y lo que había escuchado, se unió a su llamado, mientras otros comenzaban a alzar sus voces. Estamos crecidos, unidos. Nunca dejaremos de luchar, proclamó uno de los hombres más ancianos de la comunidad. El sentimiento de unidad se extendió como un fuego renovador entre ellos. Había recuperado la esperanza. Esa misma tarde, Facundo, Sofía y Emiliano se las ingeniaron para redactar un mensaje y enviarlo a don Alejandro, buscando una audiencia para hablar como iguales, no como enemigos. Un cerrojo se había roto en la percepción de ambos lados. Al día siguiente, se encontró con don Alejandro en un lugar neutral, bajo la sombra de un gran árbol que había sido testigo de tantas historias. El aire estaba denso con la expectativa. Necesitamos hablar, dijo Facundo, su voz resonando con la verdad que ambos necesitaban oír. Don Alejandro, al verlo, arqueó una ceja pero se mantuvo en silencio. Facundo se sintió valiente. No somos enemigos. A veces, los desafíos nos obligan a revelar lo mejor de nosotros. Si ambos estamos dispuestos a escuchar,
podemos hallar un camino que no sacrifique a ningún ser humano mientras salvamos lo que amamos. La mirada de don Alejandro se suavizó, y Facundo pudo ver el cansancio en sus ojos. Cada uno tenía su historia, y era hora de tejerlas juntas. Las charlas resultaron tensas, pero los corazones estaban dispuestos a restablecerse. Sin embargo, el camino no sería fácil. Con el tiempo, ambos aprenderían a ser vulnerables. El fuego que había consumido la hacienda también había renacido una conexión impensable. Juntos, comenzaron a trabajar en ideas para revitalizar la comunidad y la hacienda, promoviendo proyectos que beneficiaban a todos, no solo a los de un solo bando. De esta manera, la relación entre Facundo y don Alejandro pasó de ser un constante tira y afloja a la construcción de un respeto mutuo, y el pueblo encontró su voz en la lucha por el cambio. Ahora, su rivalidad se transformaba en una alianza llena de esperanza y unidad. En medio de las cenizas, emergieron cosas nuevas. La historia de sus padres resonó en la vida de todos, y juntos se comprometieron a crear un futuro donde sus raíces no se perdieran. Al final del camino, Facundo miró hacia atrás y vio cómo había crecido. Se había convertido en un líder, no solo por su lucha, sino por su capacidad de escuchar, abrazar el dolor y transformarlo. La tormenta había pasado, pero el eco de sus lecciones quedó para siempre. Ahora era momento de seguir adelante, de aprender a abrazar cada día con amor, y todos en la comunidad abrazaron su nuevo destino, construyendo un legado de fortaleza para las generaciones venideras. Cada uno, desde el más viejo hasta el más joven, sabía que el futuro era brillante y que, juntos, podían superar cualquier adversidad. No dejes que esta historia se apague. Necesitas suscribirte ahora para ser parte de más relatos que transforman vidas, y no olvides dejar un like ahora para alimentar al algoritmo y hacer crecer la comunidad. Comenta abajo tus sentimientos sobre este final y comparte esta historia instantáneamente con al menos 5 amigos que necesiten ver el poder de la unión y la esperanza. Este es el momento de mostrar tu apoyo.